Bajo las calles de Ciudad de México se esconde un tesoro tan valioso que los antiguos sacerdotes mexicas lo enterraron para que ningún humano pudiera verlo jamás. Lo que estás a punto de descubrir desafía todo lo que creías saber sobre los aztecas. Mientras millones de personas caminan cada día por el bullicioso centro de la capital mexicana, a pocos metros bajo sus pies yacen secretos que han permanecido ocultos durante más de 500 años. Secretos que nunca fueron destinados para ojos mortales. En el corazón de lo que una vez fue la grandiosa Tenochtitlan, los arqueólogos han hecho un descubrimiento que los ha dejado sin palabras. No se trata de oro, plata o joyas como las que codiciaron los conquistadores españoles. Es algo mucho más extraordinario y perturbador. Ofrendas rituales perfectamente preservadas que fueron enterradas con la intención de que permanecieran ocultas para siempre. Según arqueólogos del INAH y de la UNAM, las excavaciones más recientes en la zona del Templo Mayor han revelado algo que va más allá de cualquier hallazgo anterior. Estas ofrendas no son simples tesoros materiales, sino mensajes cifrados dirigidos directamente a los dioses. Y lo más inquietante de todo es que muchas de ellas han sido encontradas exactamente tal y como fueron colocadas hace más de 5 siglos, como si el tiempo se hubiera detenido en el preciso momento del ritual. La historia comenzó de manera aparentemente rutinaria. A principios de la década de 1970, durante trabajos de excavación en el centro histórico de Ciudad de México, los trabajadores se toparon con algo inesperado. Lo que inicialmente parecía ser una simple piedra tallada, resultó ser la punta de un iceberg arqueológico de proporciones monumentales. Era una parte del Templo Mayor, el corazón espiritual del Imperio Azteca. Pero aquí es donde la historia toma un giro fascinante. Investigaciones de campo, realizadas por equipos de la región, han documentado que los mexicas desarrollaron un sistema de enterramiento ritual tan sofisticado que cada ofrenda funcionaba como una página de un libro sagrado. Cada capa de tierra removida revelaba un capítulo diferente de sus creencias más profundas y secretas. Los arqueólogos describen la experiencia de excavar en esta zona como abrir cajas de tiempo perfectamente selladas. En una sola cámara ritual pueden encontrarse máscaras de turquesa con incrustaciones de obsidiana, cuchillos ceremoniales afilados como navajas, conchas marinas traídas desde costas lejanas, cráneos humanos cuidadosamente decorados y collares de jade que brillan como si hubieran sido pulidos ayer. Algunos investigadores sostienen que lo más sorprendente no es la variedad de objetos encontrados, sino su estado de conservación. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica, como Arqueología Mexicana, sugieren que los sacerdotes mexicas conocían técnicas de preservación que mantuvieron estos objetos intactos durante siglos. Plumas de quetzal que conservan su color esmeralda vibrante, textiles que aún muestran patrones complejos, y ofrendas de alimentos momificados de forma natural. La disposición de estos objetos revela una intención muy específica. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que cada elemento tenía un propósito cósmico preciso. No se trataba de acumular riquezas para el más allá, como hacían otras civilizaciones. Los mexicas estaban construyendo puentes de comunicación directa con sus deidades. Una teoría particularmente fascinante sugiere que estas ofrendas funcionaban como un sistema de intercambio espiritual. Los sacerdotes enterraban objetos de valor incalculable no para esconderlos de los enemigos o para llevárselos al mundo de los muertos, sino para mantener el equilibrio del universo. Cada máscara, cada cuchillo, cada concha marina era una ofrenda activa que seguía trabajando desde las profundidades de la tierra. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que los mexicas veían el Templo Mayor como el centro del mundo, el punto donde convergían todas las fuerzas cósmicas. Enterrar ofrendas en este lugar sagrado era como alimentar directamente el corazón del universo. Lo que más intriga a los investigadores es la precisión matemática con la que fueron colocadas estas ofrendas. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que los sacerdotes seguían calendarios astronómicos complejos para determinar el momento exacto en que cada objeto debía ser enterrado.
No era casualidad que una máscara de Tlaloc se encontrara junto a conchas marinas y cuchillos de obsidiana. Era una fórmula ritual específica. Aunque los registros oficiales no lo confirman completamente, existe evidencia de que algunas de estas cámaras rituales fueron selladas con técnicas que los arqueólogos aún no comprenden del todo. Ciertos espacios han sido encontrados con sellos de arcilla que parecían estar diseñados para durar eternamente, como si los mexicas supieran que algún día alguien intentaría abrir estas cámaras sagradas. La diversidad de las ofrendas revela conexiones comerciales y culturales que van mucho más allá de lo que se creía posible. Conchas del Pacífico y del Golfo de México, jade de Guatemala, obsidiana de volcanes distantes y coral de arrecifes lejanos. Todo esto enterrado junto con objetos locales en una sinfonía de intercambio cultural que habla de una civilización mucho más cosmopolita de lo que los libros de historia tradicionales han contado. Hay quienes creen que el verdadero propósito de estas ofrendas era crear una especie de mapa espiritual subterráneo de Tenochtitlan. Cada cámara ritual estaría conectada energéticamente con las demás, formando una red invisible de poder que protegía y nutría la ciudad desde abajo. La versión popular cuenta que los últimos sacerdotes mexicas, al ver la llegada de los conquistadores españoles, enterraron apresuradamente sus tesoros más sagrados para protegerlos de la profanación. Científicamente, sin embargo, no hay consenso sobre esta teoría. La evidencia arqueológica sugiere que muchas de estas ofrendas fueron enterradas décadas o incluso siglos antes de la llegada de Cortés, como parte de rituales regulares de renovación cósmica. Existen teorías alternativas, defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan estos hallazgos como evidencia de que los mexicas poseían conocimientos sobre preservación y almacenamiento que se perdieron con la conquista. Algunas ofrendas contienen semillas que, según análisis recientes, podrían seguir siendo viables para germinar después de 5 siglos bajo tierra. Lo más extraordinario de todo es que estas excavaciones continúan revelando sorpresas. Trabajos de campo modernos han identificado cámaras que aún no han sido abiertas, espacios sellados que esperan desde hace 500 años a ser descubiertos. Los arqueólogos estiman que apenas han explorado una fracción del complejo ritual subterráneo que yace bajo el centro de Ciudad de México. Si quieres obtener más información acerca de los secretos arqueológicos de las civilizaciones antiguas, tenemos un ebook revelador de sabiduría ancestral condensada en un manual espiritual único. Puedes encontrar el link en la descripción. Estudios recientes han comenzado a utilizar tecnología de radar penetrante y escaneo tridimensional para mapear las áreas aún no excavadas. Los resultados preliminares sugieren la existencia de cámaras rituales más grandes y complejas que cualquiera de las descubiertas hasta ahora. Algunas de estas estructuras subterráneas podrían albergar ofrendas de una escala y complejidad que redefinirían completamente nuestra comprensión de la civilización mexica. Lo que los mapas modernos no te muestran es que bajo las bulliciosas calles de Ciudad de México existe un segundo nivel de la antigua Tenochtitlan que permanece completamente intacto. Este submundo arqueológico ha comenzado a revelar conexiones entre las ofrendas que desafían la lógica convencional. Los especialistas que trabajan en las excavaciones más profundas han comenzado a notar patrones que van más allá de la casualidad. Algunas cámaras rituales parecen estar conectadas por túneles naturales que los mexicas modificaron para crear corredores ceremoniales subterráneos. Estos pasajes, según testimonios de los propios arqueólogos, conservan aún frescos y grabados que narran historias completas de rituales que duraban días enteros. Una de las revelaciones más perturbadoras surgió cuando los investigadores se dieron cuenta de que ciertos objetos encontrados en cámaras separadas por cientos de metros encajaban perfectamente entre sí. Piezas de cerámica que se complementaban, máscaras que compartían el mismo patrón de incrustaciones y lo más inquietante de todo, esqueletos humanos cuyos huesos faltantes aparecían en ofrendas completamente distintas. Trabajos de campo modernos han documentado algo que los arqueólogos llaman ofrendas espejo. Se trata de cámaras rituales idénticas colocadas en puntos exactamente opuestos del complejo ceremonial.
como si los sacerdotes mexicas hubieran diseñado un sistema de equilibrio cósmico, donde cada ritual en el lado este del templo tenía su contraparte exacta en el oeste. La tecnología de escaneo por penetración terrestre ha revelado que estas cámaras no fueron excavadas al azar. Siguen líneas geométricas precisas que forman patrones fractales complejos. Algunos investigadores sostienen que los mexicas conocían principios matemáticos que la ciencia moderna apenas está comenzando a comprender. Las distancias entre cámaras siguen progresiones numéricas que coinciden con ciclos astronómicos específicos. Pero hay algo aún más extraordinario. Análisis recientes del suelo que rodea estas ofrendas han detectado anomalías químicas inexplicables. La tierra que estuvo en contacto directo con los objetos rituales presenta una composición mineral diferente al resto del sedimento arqueológico, como si los propios rituales hubieran alterado la estructura molecular del entorno. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que los mexicas desarrollaron técnicas de manipulación del subsuelo que permitían crear microclimas de conservación perfecta. Algunas cámaras mantienen niveles de humedad y temperatura que no han variado en 500 años. Esto explicaría por qué textiles, plumas y materiales orgánicos se han preservado como si hubieran sido enterrados ayer. Los últimos hallazgos han puesto al descubierto algo que los arqueólogos llaman bibliotecas de piedra. Se trata de muros completos, recubiertos con miles de pequeñas placas de obsidiana pulida, cada una grabada con símbolos microscópicos. Estas placas están organizadas en secuencias que algunos especialistas interpretan como mapas estelares o calendarios de eventos cósmicos que abarcaban milenios hacia el futuro. Una teoría particularmente fascinante sugiere que los mexicas no solo registraban sus rituales, sino que predecían cuándo iban a ser descubiertos. Algunas placas contienen grabados que parecen representar herramientas y técnicas que no existían en el siglo XVI. Dibujos que se asemejan extrañamente a equipos de excavación modernos, sistemas de iluminación artificial e incluso representaciones de personas vestidas con ropas que podrían corresponder a arqueólogos contemporáneos. Los investigadores han comenzado a encontrar lo que denominan ofrendas telescópicas, objetos colocados en secuencias verticales que solo pueden apreciarse completamente desde arriba. Cuando se fotografían desde drones o se mapean tridimensionalmente, estos arreglos revelan figuras geométricas complejas que representan constelaciones específicas del cielo nocturno mexica. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica han documentado que algunas de estas figuras subterráneas coinciden perfectamente con constelaciones que solo son visibles desde el hemisferio sur. Esto plantea interrogantes sobre los conocimientos astronómicos de los mexicas y sus posibles conexiones con civilizaciones de otros continentes. Pero el descubrimiento más inquietante llegó hace pocos meses. Los arqueólogos encontraron una cámara ritual que contenía un objeto que no debería existir según la cronología histórica conocida. Se trata de un artefacto de metal que muestra técnicas de aleación que no fueron desarrolladas hasta el siglo XIX. Las pruebas de datación por carbono confirman que el objeto fue enterrado junto con el resto de la ofrenda hace más de 500 años. Investigaciones de campo realizadas por equipos de la región han identificado materiales que parecen haber sido tratados con procesos químicos desconocidos. Obsidiana, que ha sido transformada hasta adquirir propiedades que no coinciden con ningún proceso de manufactura documentado en Mesoamérica. Jade, que presenta estructura cristalina modificada, como si hubiera sido sometido a presiones y temperaturas imposibles de generar con tecnología del siglo XVI. Los análisis más recientes han revelado que ciertas ofrendas contienen elementos que no existen naturalmente en el continente americano. Minerales que solo se encuentran en regiones específicas de África y Asia. La presencia de estos materiales plantea interrogantes sobre las redes comerciales mexicas, que van mucho más allá de lo que cualquier investigación histórica había sugerido anteriormente. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico,
proponen que los mexicas mantuvieron contacto con civilizaciones de otros continentes a través de rutas marítimas que los registros históricos no han documentado. Las evidencias físicas encontradas en las ofrendas parecen confirmar intercambios culturales y comerciales de una escala global que redefiniría completamente la historia precolombina. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que los mexicas poseían mapas detallados de continentes que oficialmente no conocían. Grabados en las paredes de algunas cámaras, muestran masas de tierra que se corresponden con precisión geográfica sorprendente a los contornos de África, Europa y Asia. Estos mapas incluyen detalles de ríos, montañas y costas que sugieren un conocimiento geográfico directo. La última campaña de excavaciones ha sacado a la luz evidencias de que los mexicas desarrollaron sistemas de comunicación a larga distancia que utilizaban las propias ofrendas subterráneas como amplificadores. Ciertas cámaras están diseñadas como cámaras de resonancia acústica que pueden proyectar sonidos a través de kilómetros de túneles subterráneos. Los arqueólogos han comprobado que mensajes hablados en una cámara pueden escucharse claramente en cámaras situadas en extremos opuestos del complejo ceremonial. Este sistema de comunicación subterránea explicaría cómo los sacerdotes coordinaban rituales simultáneos en diferentes templos de la ciudad. Pero también plantea la posibilidad de que existiera una red de comunicación que conectaba Tenochtitlan con otros centros ceremoniales de Mesoamérica a través de canales subterráneos naturales y artificiales. Los hallazgos más recientes sugieren que los mexicas no solo preservaron objetos físicos para la posteridad, sino que desarrollaron métodos para conservar información de forma que pudiera ser transmitida a través de los siglos. Algunas ofrendas contienen lo que los investigadores han denominado cápsulas de conocimiento, objetos diseñados específicamente para enseñar técnicas y conocimientos a quienes los encontraran en el futuro. La evidencia más sorprendente de esto son una serie de objetos interactivos que funcionan como puzzles tridimensionales. Cuando se manipulan correctamente, estos artefactos revelan compartimentos ocultos que contienen herramientas, semillas y materiales que parecen estar destinados a ser utilizados por los descubridores modernos. Como si los mexicas hubieran previsto que algún día alguien necesitaría acceder a sus conocimientos preservados. Durante las excavaciones más recientes cerca del Templo Mayor, los equipos arqueológicos han comenzado a encontrar algo que desafía cualquier explicación convencional. Las cápsulas de conocimiento no solo contenían herramientas y semillas preservadas durante siglos, sino que albergaban algo mucho más perturbador: instrumentos médicos de precisión que parecen haber sido diseñados para procedimientos quirúrgicos que la medicina moderna apenas está desarrollando. Uno de los arqueólogos del proyecto, cuyo testimonio fue registrado el pasado mes de marzo, describía su experiencia al abrir una de estas cámaras como encontrar un manual de instrucciones dejado por una civilización que sabía exactamente lo que vendría después. Los objetos no estaban simplemente guardados, sino organizados de manera que cada pieza tuviera un propósito específico para quien las encontrara. La teoría más inquietante surgió cuando los investigadores se dieron cuenta de que algunos de estos instrumentos médicos mexicas mostraban un conocimiento detallado de la anatomía humana que superaba incluso a los textos médicos europeos de la época. Cuchillos de obsidiana con filos de apenas unas micras de grosor, instrumentos para trepanación craneal con precisión milimétrica y, lo más sorprendente, herramientas que parecen haber sido diseñadas específicamente para cirugías oculares. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica han comenzado a documentar que los mexicas desarrollaron técnicas de anestesia utilizando combinaciones de plantas que provocaban estados de inconsciencia controlada. Algunas de estas fórmulas han sido recreadas en laboratorios modernos y han demostrado ser más efectivas que muchos anestésicos sintéticos actuales. Pero los descubrimientos médicos no eran los únicos secretos que guardaban estas cámaras. Los arqueólogos han encontrado evidencias de que los mexicas habían desarrollado una comprensión del tiempo que va más allá de sus famosos calendarios. En las paredes de ciertas cámaras rituales
aparecen grabados que representan ciclos temporales de miles de años, con marcadores específicos que coinciden con eventos astronómicos que aún no han ocurrido. Investigaciones de campo realizadas por equipos de la región han identificado lo que los especialistas llaman marcadores temporales futuros. Se trata de símbolos que parecen indicar eclipses solares, conjunciones planetarias y otros eventos celestes programados para ocurrir en los próximos siglos. La precisión de estos cálculos ha dejado perplejos incluso a astrofísicos modernos que han sido consultados para verificar la información. Una de las cámaras descubiertas, el año pasado, contenía algo que los investigadores inicialmente creyeron que era un error de catalogación. Se trataba de mapas detallados de rutas comerciales que incluían territorios que los mexicas supuestamente nunca habían explorado. Rutas que atravesaban el Océano Pacífico y llegaban hasta territorios que coinciden exactamente con las costas de Asia Oriental. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que estos mapas no eran teóricos, sino registros de expediciones reales. La evidencia más convincente son fragmentos de cerámica encontrados en las ofrendas que presentan técnicas de manufactura características de dinastías chinas del siglo XIV, mezclados con objetos claramente mexicas de la misma época. Los análisis químicos de ciertos pigmentos utilizados en estos mapas han revelado la presencia de minerales que solo se encuentran en regiones específicas del sudeste asiático. Esto sugiere que los mexicas no solo conocían la existencia de estos territorios, sino que habían establecido rutas de intercambio directo que la historia oficial nunca ha documentado. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que los mexicas desarrollaron técnicas de navegación astronómica que les permitían realizar viajes oceánicos de larga distancia. En algunas cámaras se han encontrado instrumentos de navegación que funcionan según principios que recuerdan a las técnicas polinesias de orientación por las estrellas, pero con un nivel de sofisticación matemática superior. El descubrimiento más reciente ha sido el hallazgo de lo que los arqueólogos han denominado archivos de linajes. Se trata de registros genealógicos grabados en placas de jade que documentan familias nobles mexicas durante periodos que abarcan más de 1000 años. Estos registros incluyen nombres, fechas y conexiones familiares que se extienden mucho más atrás en el tiempo de lo que cualquier fuente histórica había sugerido. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que estas genealogías conectan las familias nobles mexicas con linajes de otras civilizaciones mesoamericanas que se creían extintas siglos antes del apogeo de Tenochtitlan. Los nombres registrados en estas placas aparecen también en inscripciones mayas encontradas en sitios arqueológicos de Guatemala y Honduras, sugiriendo conexiones dinásticas que abarcaban toda la región. La información más perturbadora de estos archivos de linajes es que incluyen registros de matrimonios y alianzas con familias que los grabados identifican como originarias de las tierras más allá del Gran Agua del Poniente. Descripciones que coinciden con relatos que aparecen en crónicas asiáticas de la misma época, donde se mencionan visitantes procedentes de las Islas del Sol Naciente que llegaban en grandes canoas desde el este. Los últimos hallazgos sugieren que los mexicas no solo mantenían registros del pasado y el presente, sino que habían desarrollado métodos para predecir eventos futuros con una precisión alarmante. En una cámara descubierta hace apenas 3 meses, los arqueólogos encontraron lo que parecen ser profecías específicas grabadas en obsidiana, que incluyen descripciones de eventos que ocurrieron siglos después de la caída de Tenochtitlan. Algunos de estos grabados describen con detalle la construcción de la actual Ciudad de México, incluyendo referencias específicas a edificios y monumentos que no fueron construidos hasta el siglo XX. Las descripciones incluyen detalles arquitectónicos que solo podrían ser conocidos por alguien que hubiera visto estas estructuras personalmente. Existen teorías alternativas, defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan estos hallazgos como evidencia de que los mexicas desarrollaron una comprensión cíclica del tiempo que les permitía identificar patrones que se repetirían en el futuro. Según esta hipótesis, no se trataba de videncia sobrenatural,
sino de cálculos matemáticos extremadamente sofisticados, basados en la observación de ciclos históricos y astronómicos. La versión popular cuenta que los últimos sacerdotes mexicas, antes de la llegada de los españoles, realizaron un ritual final que les permitió ver a través del tiempo para preservar su conocimiento para las generaciones futuras. Científicamente, sin embargo, no hay consenso sobre esta interpretación. Lo que sí es innegable es que la precisión de estos registros futuros desafía cualquier explicación convencional. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades locales han documentado que algunas de estas profecías incluyen fechas específicas que aún no han llegado. Los eventos descritos para los próximos años sugieren cambios significativos en la región que van desde transformaciones urbanas hasta eventos geológicos. Algunos investigadores han comenzado a utilizar esta información como base para modelos predictivos, aunque oficialmente estas investigaciones permanecen clasificadas. Los registros más inquietantes son aquellos que parecen describir el redescubrimiento de las propias cámaras rituales. Grabados que detallan con precisión el proceso de excavación arqueológica, incluyendo descripciones de las herramientas modernas que serían utilizadas y las fechas aproximadas en que cada cámara sería abierta. Como si los mexicas hubieran planificado cuidadosamente el momento exacto en que cada secreto sería revelado. Según arqueólogos del INAH y de la UNAM, estas predicciones arqueológicas han demostrado ser precisas en más del 90% de los casos documentados. Las cámaras que los grabados indican que serán descubiertas en los próximos años han comenzado a aparecer exactamente en las fechas y ubicaciones especificadas en los registros antiguos. El último descubrimiento ha sido quizás el más perturbador de todos. En la cámara más profunda explorada hasta la fecha, los arqueólogos encontraron un grabado que parece representar la estructura completa del complejo subterráneo, incluyendo cámaras que aún no han sido descubiertas. Pero lo más inquietante es que este mapa incluye una cámara central, marcada con símbolos que los especialistas no han logrado descifrar, y que según las mediciones, se encuentra directamente bajo el corazón del moderno Zócalo capitalino. Los análisis preliminares sugieren que esta cámara central podría ser significativamente más grande que cualquiera de las descubiertas hasta ahora. Las lecturas de radar penetrante indican la presencia de una estructura que podría albergar no solo ofrendas rituales, sino algo que los propios grabados mexicas describen como el corazón que late bajo la piedra, una referencia cuyo significado continúa siendo un misterio para los investigadores. El mapa mexica indica que esta cámara central solo debería ser abierta cuando se cumplan ciertas condiciones astronómicas específicas. Condiciones que, según los cálculos de los especialistas, se alinearán por primera vez en más de 500 años durante el próximo equinoccio de primavera. Y ese día está a menos de 2 meses de distancia.